Hola, ya sé que a estas horas en que estarás pensando si la selección gana o no el Mundial es un corte de rollo venir a hablar de los impuestos y del IVA, pero si te quedas hasta el final de Control V verás que entre las dos cosas hay más relación de la que creemos. Además, como dijo el sabio, no va a ser todo fútbol, ¿no? Anda. La subida del IVA coincidió con el inicio de las rebajas, así que este será nuestro primer objetivo. Vamos a comprobar cómo se están viviendo en una zona de compras emblemática, la calle Real de A Coruña. Es la milla de oro de la ciudad, aunque en realidad ronde los 300 metros. Aquí, los alquileres de locales comerciales pueden costar varios miles de euros al mes, incluso en plena crisis. Bueno, aunque hay quien no necesita techo. Y me imagino que tampoco se verá muy afectado por la subida de impuestos. Hemos elegido 3 tiendas, una de moda joven, otra de ropa de marca y una zapatería. ¿Qué tal está yendo las rebajas que acaban de arrancar? Bueno, bien, un poquito más flojas que otros años. También es nuestra primera temporada aquí en la calle Real, entonces no tenemos un poco, o sea, no podemos compararnos un poco con el año pasado. Pero en principio bien, nosotros no podemos quejarnos. Bastante mal. Bastante mal. Sí. ¿Es por la crisis también? ¿O? Pues yo no sé, pero supongo que sí, claro. La tónica general es crisis. Se nota que la gente prueba, está esperando que le rebajen aún más el precio. O sea, que regatea después de... Sí, pregunta si le vamos a bajar el precio más tarde. Entonces vengo dentro de una semana o... Una semana o la segunda, a ver si el zapato, el número aguanta la siguiente semana. ¿Y venimos de una temporada que ya estuvo complicada también? Sí. Bastante complicada y está complicada, sí. La temporada flojilla. También. Sí, las rebajas, pues bueno, un poquillo más flojo de lo normal. ¿Es de la ropa de lo primero que se quita en una situación de crisis cuando uno piensa, tengo que ahorrar, qué hago? Aguanto con el fondo de armario. Pues hoy en día puede ser, lo que prima ahora es el ocio, chico. Ya. O sea, que nos quitamos de comprarnos una chaqueta, pero nos quitamos de salir. Exactamente. Los hosteleros seguro que dicen lo contrario. Es que todo el mundo se queja. Ya. Creo que en el calzado mejor que en la ropa, igual. No lo sé, pero por mi opinión, creo que sí. Este año se ve más la circunstancia de que el día que arrancaban las rebajas era cuando se empezaba a aplicar la subida en el IVA. Yo no sé si vosotros lo estáis aplicando. No, porque nosotros no aplicamos. No, nosotros, fíjate que la ropa nuestra está comprada hace 6 meses. Entonces el precio no se movió para nada. Al contrario, se rebajó. La subida del IVA no la aplicamos al cliente, al contrario. Igual, seguimos con las mismas condiciones. Hombre, a ver, algunos zapatos la verdad es que no bajaron mucho. Igual te bajaron 10 euros, la clientela se extraña de muy poca rebaja que le hicimos y tal. ¿10 euros sobre cuánto? ¿Cuál sería el precio? Igual sobre un zapato que valía 69 y solo bajó 10 euros y se quedó en 59. ¿Y tenéis pensado aplicarla? Imagino que sí, claro, cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar? En principio, no sé, no hemos planteado mucho lo que vamos a hacer. Pero por ahora no. Por ahora las cosas no están como para encarecer el producto, ya el cliente ya bastante sufre con la crisis que hay como para tener que encarecer el producto y que lo tengan que pagar ellos. En principio no, ya veremos. Para la próxima temporada ya veremos lo que haremos. Estos son 2,92, entonces para el año que viene a lo mejor esta ropa pues vendrá un poco incrementado, claro. ¿no? O sea que eso ya viene así marcado, ya no lo ponéis vosotros. No, viene marcado normalmente, y lo que no viene marcado y que marcamos nosotros ya te viene en un precio recomendado, ¿no? ¿Notáis que el consumo, no sé en concreto en vuestro sector, pero sí notáis eso que se nos dice, que el consumidor no tiene tanta confianza, que nos cortamos más a la hora de salir, de comprar? Sí, yo creo que es un tema general. Eso, es un tema general, sobre todo pues la gente, yo entiendo que la gente que está en el paro y esto pues sí que lo nota porque no tiene dinero o tiene que aguantar más, ¿no? Después, ¿qué pasa? Que contagian a la gente que tiene la misma nómina o que sigues ganando el mismo dinero, lo que haces es te contagia, ¿no? Entonces, aunque tú ves el miedo que hay, lo que te hace es consumir menos, ya sea en tienda, o sea hostelería, o sea cualquier otra cosa. Pero la gente se retrae a consumir. Y sí que se nota, claro. Yo empecé de niño y siempre en esta empresa, desde el año 62. Caray. Ya son años, ¿no? Ya son unos cuantos. ¿Y recuerdas épocas así tan malas como esta? No, que va. ¿No? En la vida. Pero nunca, ¿eh? No, que va. O sea que esta es la peor crisis. Esto para mí es nuevo. En todos estos años, José Luis nunca había visto una crisis como esta. Pues no parece que un repunte en el IVA, aunque nos prometan que no se vaya a notar hasta la próxima temporada, sea lo que necesiten los compradores para lanzarse en masa sobre las tiendas.
o no nos importará demasiado. Si alguien puede saberlo, ese es Miguel López Crespo, el secretario de la Unión de Consumidores de Galicia. ¿Cómo se ve desde la Unión de Consumidores esta decisión del Gobierno de subir el IVA? Hombre, si lo tenemos que ver desde el punto de vista exclusivo desde el consumidor, evidentemente creo que sobran las palabras. Mal recibida, porque no hay ni que decir tiene que después de 2 años bastante intensos y bastante duros para muchas economías gallegas, pues encontrarnos ahora con un elemento en el que además no va a depender realmente de la voluntad del consumidor, decidir comprar o no comprar, consumir ese producto o ese servicio. ¿Cómo crees que lo vamos a notar? Hombre, creemos, la verdad, que como a todo nos acabaremos acostumbrando, pero sí es más que probable que al menos en los primeros meses, no sé si decir el primer trimestre, como apuntaban desde el Gobierno, pero sí, desde luego, desde unos primeros meses va a conllevar que tengamos que atender, por un lado, aquellos productos y servicios básicos, elementales, digamos aquellos de los cuales no vamos a poder prescindir, pues tendremos que hacer evidentemente un uso más racional. Vamos a pensar en que tendremos que atender mucho más a cuánto teléfono gastamos, cuánta luz gastamos. Evidentemente también va a incidir en otro tipo de productos, pero en este caso ya decidiendo si realmente los vamos a llegar a comprar o vamos a llegar a adquirirlos. Aquellos productos que pudiéramos ya no calificar como imprescindibles, como necesarios, pero que no obstante sí acaban formando parte, digamos, de nuestro gasto. ¿Por qué ese 2% se va a notar mucho? Hombre, creemos que sí. Ya no vemos, si hablamos evidentemente en términos económicos, sí vamos a hacer referencia a que de las cifras que se están manejando a día de hoy, entre 400 y 600 euros que pueden suponer al final del año, desde luego sí es una cantidad a tener en cuenta. Evidentemente hablamos de datos medios y hablamos también de datos relativos a una familia, ¿no? Pero ya solo pensemos que lo que es simplemente la cesta de la compra mensual, sin atender a otro tipo de productos y servicios, ya podemos hablar de que sí va a suponer como mínimo un aumento mensual de entre 10 y 12 euros. Un impuesto indirecto nunca es el más justo, ¿no? Desde luego que no, y es una de las cuestiones sobre las que siempre hemos incidido desde esta organización. Creemos que antes de adoptar una medida de impositiva indirecta que incide a toda la ciudadanía y desde luego no atiende en ningún momento a criterios realmente de riqueza y de distribución de la riqueza, sino que nos va a gravar a todos por igual con independencia de nuestra capacidad económica, desde luego que creemos que no es la mejor medida. ¿Hay mucho fraude en el IVA? La verdad es que los propios datos que maneja la Administración Tributaria hacen referencia a que solo en materia de IVA podríamos estar hablando de cerca de 40.000 millones de euros, es decir, probablemente casi 3 veces lo que se pretende recuperar, digamos, con toda esta serie de medidas. ¿Tenéis noticia vosotros de que haya habido muchas operaciones que se han acelerado para llegar antes del 30 de junio? Desde el punto de vista de los consumidores, sobre todo cuando hablamos de compras importantes. Vamos a hablar de compras importantes normalmente cuando nos referimos a vivienda o nos referimos, por ejemplo, a la compra de automóvil. Es cierto que el sector del automóvil pues ha experimentado un último, por así decirlo, un último empujoncito estos 2 últimos meses antes de la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo. No es poco dinero, evidentemente, del que estamos hablando. Y sí es cierto que el sector, bueno, pues aún a pesar de la desaparición ya de ese plan 2000 que tan buenos resultados dio para el sector, pero también para los propios usuarios, nos hemos encontrado con ese pequeño repunte, pero bueno, muy probablemente como un antecedente de una situación bastante más complicada que se avecina. Le hacemos caso. Vamos a ver si hemos sido previsores y hemos adelantado las compras más caras. Coches y viviendas son los artículos que siempre necesitan un mayor desembolso, así que vamos a ir de menos a más. Primero nos vamos a un concesionario a ver cómo se afronta la segunda mitad del año sin ayudas del gobierno y con la subida del IVA del 16 al 18%. María Jesús es la jefa de ventas de este concesionario y esto lo más cerca que creo que voy a estar nunca de conducir un descapotable. Si uno se compra un coche como este, que el IVA sea un 16 o un 18 no le afecta demasiado. No, la verdad que no. Yo creo que ahora es un poquito más psicológico eso del 16 al 18, porque bueno, tal como está publicitando todo el mundo en el sector del consumo, están haciendo que eso no repercuta para nada en el cliente y que esto no se pare y que siga. Porque hasta ahora las ventas habían repuntado bastante, ¿no? Con las ayudas del gobierno, con las ayudas de la comunidad autónoma. En el sector del automóvil quizá era de los que mejor estaba llevando esta crisis, ¿no? La verdad que sí, hemos tenido un momento, pues se puede decir que de gloria. Ahora mismo los fabricantes pues se han dado cuenta de que estas ayudas ya no están y han hecho acciones para poder paliarlas, y es más, nosotros ahora mismo en muchos coches de nuestra gama esas ofertas son mucho mejores que las que había antes en el plan 2000 y aparte son ayudas que el cliente no tiene que declarar,
porque el plan 2000, el plan Remóvete de la Xunta... Luego tenía aquella sorpresa, ¿no? De que sí que había que declararlo. Ha habido que declararlo y pues realmente le han aportado muy poco beneficio al cliente. La gente actúa un poco con el fenómeno psicológico de que parece que cuando hay una ayuda pues todo se mueve más al consumo, decisivo, exactamente, ¿no? Pues nos pasa ahora con el efecto rebajas y con que claro, nos mueven más un poquito al consumo y al fin y al cabo pues somos los usuarios de a pie los que tenemos que mover esta economía y hacer que esto funcione y que ruede. ¿En los coches también se está de rebajas? También existen rebajas, sí. Sí. Y hoy día es un buen momento para comprar un vehículo. ¿Habéis notado que antes del 30 de junio se incrementaban las ventas, que la gente hacía cola en el concesionario? La verdad que este año ha sido un poco atípico porque se ha notado mucho movimiento dentro del primer semestre. Todo el primer semestre del año, ya como se conocía que en julio iba a subir el IVA, pues realmente hubo más movimiento que el habitual. No lo hemos notado tanto quizás en junio como ya en los meses anteriores, mayo, abril, que han sido meses pues excepcionalmente buenos. ¿Y ahora cómo esperáis que venga el segundo semestre? Porque si que existiesen esas ayudas podía hacer que la gente tomase la decisión, ahora el hecho contrario, saber que hay un impuesto que ha subido, aunque sea un 2%, puede hacer que algunos se lo piensen. Nos falta ahora el empujón de... Claro, que dan los medios cuando hay estas ayudas y demás, pero sin embargo yo creo que... Claro, no paramos a hablar de que sube el IVA, claro, con las acciones que podamos hacer a través de las concesiones y demás, yo creo que la gente se dará cuenta de que es un buen momento ahora. Es mejor que lo que había antes con las ayudas de la Xunta, estatales. Yo de momento, aunque me encanta, me lo voy a pensar, ¿eh? No, pues no te lo pienses. Anda, ¿qué? Yo creo que te vamos a hacer ahí ahora unos números que ya no te van a dar lugar a que... Igual ya te lo llevas puesto. ¿Tú crees? Estamos en el momento óptimo para disfrutarlo. Ya me gustaría, pero creo que voy a tener que dejarlo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? ¿Tú también te afecta la crisis? Sí. Vaya bueno, por Dios, anda. vaya por Dios. No nos lo llevamos, aunque tengo que admitir que no era tan caro como parecía. ¿Será verdad lo del buen momento para comprar un coche? De lo que no cabe duda es de que sí lo es para una vivienda. O lo era, al menos hasta el 1 de julio. Llegamos a Proinco. No me hagáis rimas, es la Asociación Provincial de Promotores de A Coruña. Juan José Yáñez, su secretario, también lo es de la Federación Gallega. Estamos en mes de rebajas, yo no sé si al sector inmobiliario llegan las rebajas también. Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema de la rebaja de los precios... ¿O ya lleváis en rebajas un tiempo? Bueno, desde hace 2 años, la realidad es que desde hace 2 años hubo necesidad de ajustar los precios, ¿no? Durante una serie de años los precios de la vivienda, desgraciadamente para todos, subieron de una manera quizá excesiva y eso ha provocado... No. Seguro que para algunos no le fue mal. No, yo creo que es fácilmente entendible que un empresario del sector que sea, prefiere vender más que no vender poco, y evidentemente si vendes a un precio excesivo para lo que la ciudadanía está dispuesta a pagar por él, poco a poco te vas quedando sin mercado. Después de 6 meses, por fin, en el que vuelve a repuntar la construcción, en el primer día del 7º mes viene la subida del IVA. Yo no sé si vosotros creéis que esto puede de alguna manera hacer que el consumo otra vez se retraiga, si esto puede afectar a los precios. Hombre, desde luego no es una buena noticia. Ahora probablemente se vea compensado ligeramente porque ha habido anticipo de decisiones de compra y durante los meses de mayo y junio hemos notado precisamente un poco de precipitación, si se puede utilizar esta palabra, y las notarías nos comentaron que el día 30 de junio no daban abasto. Es una mala noticia, sin duda. Yo creo que, sin embargo, aún la puede haber peor. ¿Ah, sí? Sí, aunque parezca paradójico. Había 2 fechas. El 1 de julio se subía el IVA y el 1 de enero se suprimía la deducción por adquisición de vivienda. Para mí eso sí que es, para mí, para la Confederación de Empresarios, esa medida sí que es mucho más dañina, mucho más lesiva. Estos días estamos oyendo a expertos en Hacienda, a técnicos, a inspectores hablar de que habría otras formas de conseguir mejorar esa recaudación para las arcas del Estado. Una de ellas sería perseguir el fraude, y se sigue poniendo ejemplo, por ejemplo, los casos de las viviendas en las que realmente se paga un valor que no se declare, que hay una parte negro. Esto la asociación no tiene conocimiento de estos casos. Bueno, yo creo que de estos casos todos conocemos algunos. Esa actividad económica se enmarca dentro de una sociedad que es España, en la cual quizá la cultura fiscal no es la más ortodoxa o no es la más habitual, ¿verdad? Eso sí que es un eufemismo.
Bueno, probablemente no sea este sector ni peor ni mejor, yo no quiero que otros muchos sectores. Todos conocemos determinadas profesiones liberales, determinados de sanidad o talleres de automóviles o reparaciones de todo tipo, en que, oiga, ¿lo quiere conmigo o sin IVA? Oiga, ¿lo quiere conmigo o sin IVA? En fin, o le doy factura o no le doy factura. Yo no quiero aquí generalizar nada. Yo creo que hay que cumplir las obligaciones fiscales. ¿Estas medidas pueden hacer que de nuevo se incremente? A lo mejor se produce una cierta idea de escapismo, de bueno, pues ya que suben al 18, pues ahora el 0, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor esta medida no está bien diseñada, pero insisto que para nosotros lo que nos parece más importante es la idea de hay que intentar reactivar antes que intentar recaudar. ¿Todavía sigue sin encontrar la relación entre el IVA y el Mundial? No tengas prisa. Dentro de nada lo resolvemos. Pero antes, una pista. El IVA existe en España desde el año 1986, el año en el que entramos en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y hoy es la Unión Europea. Ese año también hubo Mundial, en México. Fue el Mundial de los 4 goles de Butragueño a Dinamarca y del penalti de Eloy ante Bélgica. ¿Qué existía antes de la llegada del IVA? Algo que se llamaba el Impuesto sobre el Tráfico General de Empresas. ¿Que no te suena de nada? No te preocupes. A mí tampoco. Desde que empecé a darle vueltas a esto del IVA, hay algo que no se me va de la cabeza. Una columna de opinión que me mandaron hace años por email y que aún tengo guardada. Por eso estamos aquí, en Vilagarcía, en este sitio donde los árboles dan frutos tan raros. Hemos venido a buscar a su autor. Xurxo Melchor es ahora el delegado de La Voz en Arosa. Hemos llegado a Xurxo porque tú tienes la culpa de que a mí me caigan tan mal los impuestos indirectos. Sí, yo, ¿no? Tú, en concreto. Seguramente serán los impuestos indirectos. También, ¿no? pero yo creo que antes de tener uso de razón y de saber lo que era un impuesto indirecto, en mis manos cayó una columna tuya que contaba la historia de fulanito y menganito de una peña y desde entonces yo no sé si tengo un prejuicio. Como eres de letras puras, seguramente pues tenías, como a mí me pasa, los conceptos económicos son algo así como magia. Me parece como que alguien me está queriendo engañar. Entonces, aquel día me puse a reflexionar, llevándolo a mi terreno, ¿no? La clásica peña para salir de marcha los viernes o los sábados, que un montón de gente tiene. Es mi terreno, por supuesto. Fulanito y menganito pertenecían a la misma peña. Pagaban un 1% de su salario para el fondo común. Entonces fulanito ganaba 3.000 euros, pues pagaba 30 euros. Y menganito 1.000 euros, pagaba 10 euros el fondo común. Pero llegó un nuevo presidente de la peña y dijo, vamos a bajar los impuestos. Y claro, la gente se puso contenta, pero claro... Pero eso lo dijo ya para que lo hicieran presidente, o lo dijo después. Seguramente lo prometería primero. Sería una promesa electoral, ¿no? Pero luego lo hizo el tío, fue un inconsciente. Y acabó la peña deshecha, claro, porque el pobre no conseguía mantener el ritmo, porque había que poner sobre, como el fondo común se había disminuido tanto, había que poner siempre para el taxi, para la última copa, y el pobre dejó de ir a las cenas. Se llega por fuera. Claro. El problema es cuando estamos en una situación como esta que no podemos dejar de ir a las cenas, vamos. No podemos, claro. Si en vez de cena lo que te pasa es que no puedes hacer nada porque te han subido 2 puntos el IVA, ¿no? El 18%, es francamente injusto. Es injusto para los que tienen menos salario, pero también es injusto, por ejemplo, para una familia que tenga 7 miembros. Y luego encima que el IVA es un mundo absurdo, ¿no? Por ejemplo, está el concepto este del IVA súper reducido, ¿no? Al 4%. Que los periódicos estamos en estos, 4%, muy bien, ¿no? Pero las compresas de las mujeres al 18%. Al 18%. Digo yo, que también fuera algo de lo que se puede prescindir. Como si fuera algo de lo que se puede prescindir y no fuera algo de primera necesidad, ¿no? Considero que es un error, ¿no? Así como considero que es un acierto del gobierno, pues la contención del gasto, que no debería ser para tiempos de crisis, debería ser lo que fuese siempre, ¿no? Si se habla de racionalizar la administración, quiere decir que antes no era racional, no, que era es irracional. Es decimonónica. No vas a racionalizar algo que ya lo es. Nosotros tenemos una administración estatal decimonónica y una administración autonómica esquizofrénica. Y así nos va. Bueno, las esdrújulas van muy bien en la tele. ¿Sigues en la militancia casi profesional contra los impuestos indirectos? Sí. Porque estás en el grupo de Facebook contra la subida del IVA. Sí. Yo milito en contra de los impuestos, pero bueno, ya comprendo que hay que pagar los impuestos de la renta. ¿Podrías saber de fulanito y menganito o crees que...? Fulanito y menganito, no, menganito, que era el mileurista, se quedó sin trabajo y ahora mismo va al comedor de Cáritas, con lo cual lo de las cenas de los viernes nada. Y
Este era Menganito. Sí, Fulanito, pues hombre, su empresa ha dado suspensión de pagos, pues se dedicaba al mercado inmobiliario, pero bueno, como tenía tanta pasta, pues va aguantando. Hemos intentado evitarlo. Lo hemos retrasado todo lo que hemos podido. Pero el programa está a punto de acabar, así que es ahora o nunca. Nos vamos a meter en la boca del lobo. Seguro que los inspectores de Hacienda tienen un criterio claro sobre esto del IVA. Ramsés Pérez es el vicepresidente de su organización profesional. Esta subida del IVA, Ramsés, va a servir para los objetivos que se ha marcado el gobierno. Es posible de que los resultados no sean tan prósperos como vaticina el gobierno, en la medida en que el consumo se va a detraer. Cuando suben los precios es normal que el consumidor pues tienda a comprar menos, simplemente incluso sustituir productos más caros por otros más baratos. Tenemos un ejemplo en el año 1992, cuando subieron los tipos del IVA, que al final la subida real en bruto de la recaudación no fue tanto como se esperaba. El IVA llegó en el 86, Correcto. En el 86 hubo Mundial. Correcto. Nos lo subieron en el 92, que teníamos Expo y Olimpiadas para estar despistados. Y ahora nos lo vuelven a subir en pleno Mundial. ¿Tú qué conoces esto de Hacienda por dentro? ¿Esto es casual? Esta medida es una medida anticrisis claramente y se toma como ocasión de la crisis económica, y la crisis económica sin duda no tiene ninguna vinculación con el Mundial, ¿no? Al ser un impuesto indirecto nos afecta a todos por igual. Uno tiene la sensación de que sería siempre más justo que pagasen más los que más tienen. Las personas que menos tienen ese consumo que no se puede sustituir porque se tiene que seguir gastando, pues va a suponer una parte de renta mucho más importante que para los que tienen mucha renta y podrían destinar más dinero al ahorro, con lo cual pues sí que efectivamente sí que va a ser más gravoso para las personas que menos tienen. Tal vez se conseguiría recaudar más si se cuidase realmente el fraude que puede haber en el IVA que subiendo 2 puntos. Sí, eso es un tema importante. En España tenemos un problema de fraude, como en todos los países, pero tal vez más acuciante en España, en la medida de que existe un poquito más de fraude, ¿no? Hay indicadores indirectos que también preocupan, ¿no? En España es el país que más billetes de 500 euros circulan. En España, pues bueno, tenemos determinados problemas que no existen en otros países. Si a esto le subimos de que suben los impuestos, lógicamente, aquella persona que ya estaba defraudando, ahora en la medida que le suben más los impuestos, pues posiblemente pues tienda a defraudar más. Incluso, por decirlo así, el fraude, la persona que ha decidido defraudar, ahora le compensa más. O sea, que aquello de hacer las facturas sin IVA, podemos temer que se dispare ahora. Sí, es presumible que aquellas personas que preguntaban con IVA o sin IVA, que la respuesta sea cada vez más sin IVA, porque cada vez es más lo que nos ahorramos al eludir el IVA en las facturas. O sea, que con eso estamos consiguiendo el efecto contrario al que buscamos. En ese sentido sí que conseguiríamos el efecto contrario. Los inspectores, ¿qué forma encontráis que pueda servir para aumentar la recaudación y al mismo tiempo que sea lo más justa posible? Sí, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo desde la Asociación de Inspectores de Hacienda pues reclamando que haya más medios para luchar contra el fraude. Consideramos de que la Agencia Tributaria Española es la agencia tributaria que tiene en relación al número de habitantes el menor número de funcionarios, y que eso es un hándicap importante en la medida que no tenemos los efectivos que necesitamos para luchar contra el fraude, que haya los medios oportunos de carácter material, incluso legislativos. Es decir, también podría existir algún tipo de reformas de la normativa pues que evitaran determinadas situaciones que son injustas. Se trata de que todos los que tienen que pagar, que paguen, y luego si no llega, pues qué duda cabe, tendremos que pedir al ciudadano un esfuerzo aumentando impuestos. Pues yo espero que se hagan caso. Yo tengo entendido que a un inspector de Hacienda no se le debe llevar nunca la contraria. Entonces, bueno, no debería. Tengo el borrador ahí abajo, no sé si podéis echar un vistazo porque este año me sale pagar. Bueno, eso me parece buena cosa. Ramsés se ha dejado en el tintero otra propuesta para hacer caja, tal vez porque puede sonar demasiado audaz. Además de subir el IVA, de estudiar eliminar la deducción por compra de vivienda y de anunciar un nuevo impuesto para ese 0,1% de la población con las rentas más altas, el gobierno todavía tenía otro plan. Si España gana el Mundial, cada jugador se embolsará una prima de 600.000 euros. Pues bien, la mitad serán para Hacienda. Si al final a los chavales tanto esfuerzo casi ni les va a compensar. Bueno, por la satisfacción personal, claro, que esa no se la quita a nadie. No se puede permitir es que haya estados que se dediquen al blanqueo de dinero, como Suiza. Es que es alucinante, la neutralidad suiza, no, es puro y duro blanqueo de dinero. Y encima nos ganan en el Mundial.